Cordial saludo, soy Alfred Ángeles Cuenca Leiva del grupo 44 de instrumentación de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAP. En el desarrollo de la tarea número 2 de la unidad 2 de instrumentación, el tema a tratar es adecuaciones de señales análogas. Nos piden implementar un sistema de medición de temperatura con un sensor LM35 que se diseñe la tapa de amplificación de tal manera que se tenga 5 voltios a una temperatura de 45 grados centígrados. El circuito entonces llevará unos elementos del sensor, el amplificador no inversor LM324, una resistencia de 100 ohmios, resistencia de 1K, una fuente de 12 voltios y un LED de color verde. Estos valores de las resistencias y la fuente para el diseño son valores que asumí. Hay unas características del sensor, importante que su temperatura, que tiene un rango de medición de menos 55 grados a 150 grados y que opera bajo una tensión de 4 a 30 voltios. Las características más importantes del amplificador es que opera bajo una alimentación de 3 voltios, tiene de 3 a 32 voltios, tiene un ancho de banda típico de 12 MHz. El LED con una tensión de 3 voltios. Entonces, como primera medida, pues entonces obtengo el voltaje de temperatura, que es mi voltaje de salida del sensor, bajo esta fórmula de factor escala del sensor, que me dice que por cada grado centígrado tengo 10 milivoltios, hago la conversión y eso me da 450 milivoltios, he pasado a voltios de 0,45 voltios. Una vez teniendo el voltaje de salida del sensor, hallo el voltaje de salida del amplificador, donde mediante esta fórmula reemplazo y me da 4,95 voltios, que lo asumo aproximado a 5 voltios. Aquí tengo el diseño, y tengo el sensor, el amplificador, las resistencias, el LED, y me está diciendo que ya el sensor, la salida del sensor, tengo 0,45 voltios y a la salida del amplificador ya tengo los 5 voltios. En el segundo ejercicio nos piden realizar un filtro activo paso abajo de segundo orden, utilizando estos integrados, un 324 o un TL084. Yo uso el LM324, asumo estos valores y mediante la tabla de coeficientes, entonces empiezo a desarrollar el, el, el filtro que me va a quedar aquí como está acá. Entonces hago las conversiones y obtengo los valores de las resistencias y los llevo aquí al diseño. Entonces estos son los valores de las resistencias que me dieron, los valores de los capacitores y pues acá tengo el filtro. Me dice que cuando tengo una frecuencia de corte de 25 Hz, obtengo una ganancia de menos 3 decibeles, como lo indica la tabla de coeficientes. En el tercer ejercicio nos piden hacer una conversión análogo digital utilizando el integrado ADC 0804 y con una entrada de 5 voltios. Entonces aquí está el pin del integrado, se hace la polarización tal como está en la figura y lo llevamos a Proteus y así queda pues el integral. Como final me pide que debo unir todas estas fases, la tengo aquí al Proteus. Acá tengo la primera fase de muestra donde está la temperatura, la segunda fase del tema del filtro y aquí tengo pues la tercera fase que es la conversión análogo digital. Le voy a dar play. Aquí me dice que tengo a los 45 grados, tengo acá una temperatura tengo un voltaje de 0,45, acá ya tengo los 5, conservo 5 voltios, cuando ingresan aquí entonces ya tengo 5 voltios que me da la señal digital que me dice que a 45 grados todos mis LEDs están encendidos como si me estuviera dando una señal de alarma. Si yo bajo la temperatura, los voltajes cambian
se presenta acá un juego de colores de señales. Mi voltaje aquí cambia, pero en mi filtro siempre voy a conservar los 5 voltios. Este es el video. Muchas gracias.